A ver, vamos a desarrollar este ejercicio. Miren, dicen, dada la figura determine el diagrama de bloques con integradores puros, la función de transferencia mediante álgebra de bloques y me hizo. Ahora, bajo esta característica, lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. En muchas ocasiones solo nos darán el diagrama. En este caso particular nos están dando las ecuaciones que intervienen. Quizás es una ayuda que para el desarrollo del ejercicio es bastante aceptable para poder hacer un desarrollo. En esta primera parte vamos a hacer el diagrama de bloques con integradores puros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos el sistema, aquí tengo la gráfica ya, lo que debemos observar es que tenemos presente y siempre buscando determinar primero la entrada y la salida. Eso nos va a ayudar bastante en el desarrollo. Entonces, mire, si nosotros desarrollamos el ejercicio podemos ver que la entrada del sistema es esta BR y la salida del sistema en este caso es la posición, ¿sí? Es decir, el desplazamiento angular, y aquí casualmente hace una figura para determinar eso. Entonces nuestro sistema como tal, como entrada, va a tener BR y como salida teta S. Si bien es cierto ya nos dan las ecuaciones y nos piden determinar con integradores puros, entonces vamos a proceder con esta primera parte. Si nosotros observamos y recordamos un poco de electrónica, quizás la figura lo que trata de representar aquí es una diferencia, y eso es lo que nosotros podemos ver aquí en la ecuación que nos da. Casualmente está aquí, miren, ¿sí ven? Aquí está, ¿sí? Dice que el voltaje de entrada es más, voy a copiarlo para ir pasando por este entorno, ¿sí? Para ir determinando, estas son las ecuaciones que nos da el ejercicio. Entonces vamos a ponerlo en esta primera instancia. Entonces tenemos esta primera instancia, ¿sí? El comparador. Entonces, de cierta manera, el autor trata de representar el comparador con estas operaciones y nos podemos dar cuenta por qué. Porque BR es positivo, el BS es negativo y la salida que se ve aquí es una caída de tensión BI. Entonces, eso es lo que representa aquí, ¿sí? Entonces, nosotros podemos partir por eso. En sistemas de control hemos aprendido alguna serie de operaciones para hacer el diagrama de bloques. Entonces, aquí, ¿qué tenemos como entrada? Tenemos como entrada, voy a ponerlo aquí, tenemos como entrada un voltaje de referencia, que sería esto de aquí, un voltaje de referencia en el tiempo, ¿sí? Obviamente vamos a tener con signo positivo y tenemos con signo negativo un BS, es decir, de algún lado va a venir ese BDS. Lo que estoy poniendo en este momento son las variables BS de T, ¿sí? Entonces aquí tengo una suma, ¿no es cierto? Y el resultado, si ustedes se fijan acá, la salida va a ser esto de aquí, es decir, BR menos BS. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un BI de T. Entonces, la forma de representar, en este caso, ¿sí?, en diagrama de bloques, una suma. Bueno, en este caso, si quieren verlo, una resta, ¿no? Si ustedes se fijan, estas son las variables en el tiempo, y las variables en el tiempo, por lo general, cuando nos pide con integradores puros, lo colocamos por fuera, ¿sí? Veremos más adelante cuando hagamos con parámetros S que también se pueden hacer diagramas de bloque. Obviamente las variables pasadas a parámetros S también estarán por fuera. Sigamos, ya estoy aquí. Y miren lo que pasa, es decir, lo que acabo de determinar o desarrollar es toda esta parte de aquí, hasta acá, es decir, hasta tener esta caída de tensión. Lo siguiente que vemos es la característica del motor, es decir, vemos toda esta parte de aquí, ¿sí? Es decir, ahora lo que vamos a ver la característica del motor, que en este caso sería todo esto de aquí, ¿sí ven? Esta es la característica del motor. Entonces aquí seguramente el sistema lo que aplicará es ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Una resistencia en este caso del inducido, una bobina del inducido, asumiendo que el estator o el voltaje del estator tiene una corriente constante. Entonces esto no intervendrá en el sistema, pero lo que tratamos de interpretar es de esta primera parte, y seguramente el ejercicio nos da esa característica. Claro, miren, aquí está, miren,
devanado del motor, nos dice que es. Y miren esto de esta ecuación, y casualmente lo voy a poner para que se facilite el desarrollo. Entonces, ¿qué tan importante es que el ejercicio nos dé? Vuelvo y repito, en esta ocasión el ejercicio nos da estas características. No siempre va a ser así. Muchas de las veces nosotros tenemos que aplicar lo que conocemos, en este caso de máquinas eléctricas, de relaciones de transmisión de engranajes y todo ese concepto, cuando no nos dieran eso. En este caso nos están dando esos datos y es muy importante tratar con esos datos que nos da el ejercicio. Entonces, continuemos. Entonces, ahora miren, lo que yo tengo, y lo voy a poner para hacer más fácil la explicación, voy a colocarlos aquí. Mira, aquí está el devanado del motor. Cuando hablo del devanado del motor, si ustedes se fijan, está tomando que el voltaje de entrada va a ser igual a la caída de tensión que existe en esta resistencia, que viene a representar la característica del motor, por la corriente que va a circular por aquí. Si aquí va a circular una corriente de ti, por la característica dada por la bobina y este voltaje Vm, que vendría a ser la caída de tensión acá en el motor. ¿Sí? Entonces los representos aquí lo que hace es ley de voltajes de Kirchhoff. Si quieren saber de dónde salió ese término para que se den una idea muy general, aquí en esta gráfica, háganle cuenta que yo aplico aquí así. ¿Sí? Y yo sé que por aquí va a pasar una corriente IDT y sé que aquí voy a tener una caída de tensión Vm. Entonces lo que hace el sistema para poder interpretar esto de aquí es aplicar ley de voltaje de Kirchhoff, considerando una caída de tensión menos más. Entonces sería menos el voltaje de entrada en el tiempo, más la caída en RI por la corriente que va a pasar por ahí, más la caída de tensión que va a ir aquí, que es la LDI en DT, que es la caída de tensión de la bobina, y más la caída de tensión que hay aquí en el VM. ¿Sí? Con respecto al tiempo. Esto también con respecto al tiempo. De ahí que se hace despejar B y DT. Si yo despejo este B y DT, si ustedes se dan cuenta, esto igual a cero, ¿no? Porque es ley de voltajes de Kirchhoff. Paso al otro lado y voy a obtener esta ecuación. Entonces de ahí sale esta parte. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que seguir en el desarrollo, es decir, ya sabemos de dónde sale esto o a qué parte pertenece. Entonces, miren, vamos acá. Se supone que nosotros estamos representando en un diagrama de bloques, entonces voy a colocar aquí mi segunda ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo interpretar aquí? Miren, que yo tengo esta ecuación basada en ley de voltajes de Kirchhoff, pero cuando nosotros trabajamos con integradores puros, les he dicho en varias ocasiones que lo ideal es despejar la mayor derivada. En este caso está de aquí. Si nosotros despejamos eso, ustedes pueden darse cuenta que quedaría de la siguiente manera. Pues la idea es despejar esto, ¿no? Entonces me quedaría B y dt, ¿cierto? Menos, podemos poner el voltaje del motor. Dejen ponerme así mejor, ya. Ponerlo más acá. Entonces quedaría así, miren. Sería el voltaje B y dt menos, pongamos el RDI menos este término, pasando al otro lado, sería RDI por la corriente IDT. Y este término de acá también sería menos. ¿Sí? Esto sería igual a ¿qué? A L de I, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Aquí le pongo en dt, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces esto que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría algo así. 1 sobre L de I y obviamente este término desaparece. Y ahí tendríamos despejado la mayor variable, mira. ¿Sí ven? Ahí. Si quieren, sabemos que eso ya está despejado. Entonces hemos logrado este objetivo. ¿Por qué es importante despejarlo de esta manera? Porque esto es lo que nosotros vamos a graficar. Sí, en diagramas de bloques. Entonces, entendiéndose, miren, yo tengo como entrada ¿qué? El B y dt. ¿Qué más tengo como segundo término? Tengo esta diferencia y tengo esto de acá. Entonces sabemos que esta operación viene a representar una vez más, y voy a hacerlo con otro color, ¿sí? Para que se note la diferencia, es esto de aquí. Donde yo puedo interpretar claramente que la entrada en este caso es el B y dt que ya teníamos hace un momento. Entonces esto no es nada más que ingresar acá, ¿sí? Voy a dejarle la flechita más acá, es la misma de acá, ¿no? Entonces aquí ¿qué tengo? Tengo el voltaje V y dt, ¿qué signo? Positivo. ¿Sí?
Una vez que tengo ese signo positivo, me faltaría este término, ¿no es cierto? Ese término debe venir de algún lado, ¿no es cierto? Es una R de I, que es una constante, por una I de T, que es la variable. Recuerden que esta es la variable, esto es una constante. ¿Por qué? Porque el valor de la resistencia no va a variar. De cierta manera ya va a ser fijo del bobinado del motor, ¿sí? Entonces en este caso lo voy a poner por acá, ¿sí? Voy a decir que viene por acá, por aquí, ¿ya? Entonces por aquí va a venir esa variable, que en este caso necesito que sea ¿qué? R de I, ¿sí? Pero ese R de I viene con algo antecedido, que una I de T. Es decir, de algún lado va a venir esta variable multiplicado por el constante y yo voy a tener este valor. Pero ¿qué signo menos? Entonces acá ese signo, ¿sí? ¿Qué otro término tengo que viene de otro lado? Miren, este es este Bm. Acuérdense que lo que estoy desarrollando es esta parte de aquí. Entonces el Bm también viene de otro lado, ¿no es cierto? Entonces podemos ponerla en la parte superior o en la parte inferior, ¿sí? Después lo podemos ir acomodando de acuerdo a cómo ustedes lo vayan interpretando de mejor manera, ¿sí? En este caso, miren, por la gráfica voy a ponerle un poquito en la parte de abajo. Bueno, vamos a ponerle en la parte de arriba. Esperemos que no tengamos tanto problema. Vamos a ponerlo por acá. Al final yo sé que este Bm, si ven, es en función del tiempo, ¿sí? Aquí quizás me faltó este de aquí, ¿sí? Para que se entienda de mejor manera, que sería así, ¿sí? Que está en función del tiempo. Sí, entonces este Bm viene de algún lado, ¿ya? En función del tiempo. Pero lo que sí estamos seguros es que toda esta operación que está entre paréntesis es la que sale, ¿no es cierto? Es decir, es la que vamos a ver aquí. Entiéndase que todo esto de aquí, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a ver aquí en esta salida. Pero esa salida, ¿por qué tenemos que multiplicarle? Por una constante que es 1 sobre L de I, ¿sí? Entonces tenemos que multiplicarle por una constante que en este caso es 1 sobre L de I. Pero lo que sí estamos seguros es que aquí ahora nosotros tenemos como salida ¿qué? La derivada, ¿no es cierto? Pongámosle con el mismo color. La derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Miren, es lo que yo tendría. Y ahora, ¿qué es lo que sabemos? Como nos dicen con integradores puros, sabemos que a esto nosotros tranquilamente, como sabemos que el resultado de todo esto es la derivada, nosotros podemos integrar. Y la integral en parámetros de ese es 1 sobre s, ¿sí? Hay en bibliografías donde van a poner aquí simplemente el integrador. Recuerden que 1 sobre s es la transformada inversa de la integral. Entonces recuerden, lo que estoy diciendo es que hay bibliografías donde van a ver algo así. ¿Qué representa el integrador? Nosotros, como estamos trabajando con parámetros C, sabemos que es 1 sobre S. Pero cuando nosotros le integramos a esta derivada, lo que estamos seguros que vamos a obtener aquí afuera es la corriente I de t. Y miren, es la corriente I de t, es lo que yo necesitaba acá. Entonces yo puedo tranquilamente hacer esta operación. Es decir, ya obtengo lo que necesitaba. Entonces lo que desarrollo es esto de aquí. Miren. Entonces, ¿qué tan importante es hacer qué? Las derivadas, como ustedes están viendo, o en este caso despejar la más alta derivada. Listo, sigamos. Ahora yo me encuentro ya aquí. Recuérdense que en este caso la corriente del estator, porque esto simula el estator, de cierta manera está con una corriente constante, ¿sí? Eso hay que determinarlo como tal. Está haciendo una representación de un motor de corriente continua en este caso, ¿no? Ya. Esos son conceptos de motores, no voy a entrar en tanto detalle porque el ejercicio nos da las ecuaciones, solo hay que ir interpretando dónde se están dando cada ecuación. Sigamos. Ya ocupamos el comparador. Tenemos aquí una fuerza contraelectromotriz, mire, casualmente, y nos dice que el voltaje Bm que nosotros pusimos, si la caída de tensión que existe en el motor, es igual a una constante Kb, ¿no es cierto?, por, en este caso, la primera derivada de ¿qué? Del ángulo θ1 en t. A ver, entendamos algo aquí.
Cuando nosotros colocamos esta ecuación, permítanme, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevarlo para que se entienda esta parte. Ya. Esto ya sabemos qué proceso se hizo, no hay mayor cosa, así es que lo voy a ahorrar, ya sabemos cómo lo dedujo el autor. Ya sabemos, ya lo colocamos al otro lado también, entonces nosotros vamos a dejarlo de lado. Ya, sigamos. Entonces ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendan en esta parte de aquí? ¿Qué es lo que nos trata de contemplar el autor en este caso con esto? Miren, dice la fuerza contra la electromotriz BM aquí, esta que les grafiqué, dice que va a ser igual a la constante KB, ¿sí? Y en este caso a la derivada, ¿sí? Este punto que ustedes ven acá arriba es la primera derivada de este ángulo θ1. Pero a ver, entendamos que aquí tenemos que recordar un poco de movimiento circular. Nosotros en movimiento circular tenemos un desplazamiento angular normalmente determinado con ¿qué? Con θ, ¿sí? Asumamos que el desplazamiento angular que es en movimiento circular, ¿no es cierto? Recordemos eso. Es el desplazamiento que nosotros tenemos dentro de la circunferencia, ¿sí? Este desplazamiento medido en ángulos, normalmente en radianes, el desplazamiento angular θ. Si yo derivo a este desplazamiento con respecto al tiempo, ¿sí? Que es la primera derivada que vendría a ser esto de aquí, que es lo que acabo de graficar, y otra forma de representar la primera derivada, ¿sí? Es con un punto en la parte superior. Ahora, hay que detallar algo interesante. Cuando nosotros derivamos del desplazamiento en movimiento circular, lo que vamos a obtener nosotros es la velocidad angular. Y si nosotros derivamos nuevamente la velocidad angular, lo que vamos a obtener de cierta manera es la aceleración angular. Disculpas por el momento, se me cerró el sistema. A ver, disculpas, se perdió lo que habíamos desarrollado anteriormente, entonces voy a hacerlo de manera un poco más rápida. Permítanme, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente, a ver, permítanme, acá, listo, a ver. Estaba en esta parte, voy a hacerlo de manera rápida. Esto ya había explicado, serie de I en dt. Esto de acá puse como BM. Sí, este era BM en el tiempo, que también es negativo, ¿sí? Y al final tenemos el B de I, tenemos el R de I. Vamos a multiplicar por una constante, que en este caso es 1 sobre L de I, y lo que teníamos aquí a esta salida era la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Y si nosotros integrábamos, eso les decía, lo que tenemos es la corriente, y simplemente esto se retroalimenta, que es lo que necesitábamos acá, ¿ya? Permítanme guardar, nuevamente se va a perder, quiero tener guardado. A ver. Vamos a poner aquí en diapositivas, y vamos a poner, ahí está. Listo, sigamos. Ya, disculpas. Entonces lo que acabé de graficar así, lo que les estaba diciendo hace un momento, sí, esto ya lo desarrollamos, entonces lo voy a quitar. Ya. Lo que les estaba diciendo es que lo próximo que tenemos es esta ecuación que nos va a permitir determinar, o tenemos una relación que nos determina todo esto. Entonces el ejercicio nos plantea que esto de aquí, mira, primero la fuerza contra la electromotriz, eso es lo que explicaba hace un momento. Dice que es igual, aquí les voy a explicar, mira, que este BM que les dibujé hace un momento que estaba aquí,
es igual a una constante b por la primera derivada. Entonces les decía del ángulo. Les decía algo muy interesante sobre esta característica que hay que recordar y tener presente siempre. ¿Sí? Es que cuando nosotros hablamos de esto de aquí, lo que debemos de entender es el concepto de movimiento circular. Eso les decía hace un momento. Que normalmente el desplazamiento angular dado en esta parte de aquí, que es un θ1, si yo lo derivo, es decir, hago la primera derivada de esta de aquí, y se lo representa con este puntito que ustedes ven, lo que nosotros vamos a obtener es la velocidad angular. Y si a esto lo volvemos a derivar, es decir, derivo, en este caso, esta velocidad angular, yo lo que voy a tener es la aceleración angular, que en algunas bibliografías se lo representa con alfa. En pocas palabras, lo que les estoy diciendo que la primera derivada es como es la velocidad angular. Y la segunda derivada que veremos más adelante de esta θ1 lo que me está dando es la aceleración angular. Entendámoslo desde ese punto de vista que se da en movimiento circular. Entonces, para que entiendan qué es esto. Esto es una constante nada más, ¿no? Una constante KB que nos da el sistema para interpretar la característica K. Pero a mí lo que me interesa es esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque estoy diciendo bajo este esquema que el voltaje del motor es igual a esta constante V por la derivada, en este caso de θ1, que viene a ser la velocidad angular. ¿De qué? De esto de aquí. ¿A qué velocidad está circulando? Entonces, basado en ese concepto, yo voy a coger acá, miren, control V solo para que se entienda lo que voy a colocar. Entonces, esta es la siguiente ecuación que vamos a utilizar. ¿Sí? Lo voy a poner aquí por el momento, ¿ya? Bueno, acá pongamos en la parte superior. Listo. Entonces miren, ¿qué es lo que yo necesitaba? Yo necesitaba un BM. Si ustedes están viendo aquí, aquí estaba mi BM que de cierta manera venía de otro lado, les digo en este momento. Pero ese otro lado ya lo tenemos. Entonces miren, voy a agregar ese componente. Voy a poner un poquito más acá. Y voy a agregar ese componente. Entonces ahora sé que el BM es la respuesta de una multiplicación por una constante. Es decir, yo puedo decir que este término, voy a hacerlo con otro color, este término multiplicado por una constante KB, ¿no es cierto? Y de algún lado viene de otro lado la primera derivada, es decir, la primera derivada, que es para nosotros la velocidad angular de la posición, en este caso θ1, sí viene de algún otro lado, es decir, es la variable como tal. Aquí lo he puesto de diferente manera, ¿no? Acá también pude haber puesto ahí un punto primo aquí. Le estoy poniendo de otra forma la notación. No hay nada de extraordinario, es lo mismo. Pero al final del día ya sabemos de dónde sale KM, es decir, ya utilicé una vez más lo que nos está dando el ejercicio. Entonces recuerden que estas tres ya estamos. Sigamos. ¿Qué más me está dando? Aquí tenemos otra también, miren. Me está diciendo que el torque del motor, ¿sí? O el par también, que se le conoce al torque par motor, es igual a una constante Km por I dt, dice. ¿Sí? Veamos. Si nosotros analizamos esa característica en nuestro ejercicio, ¿sí? Una vez más ya sabemos de dónde sacamos eso de ahí, lo voy a poner acá. Perdón. Lo que nos está diciendo aquí en cambio es que este torque del motor que se ve aquí está dada por una constante Km que desconocemos por la corriente que se produce, por esta I dt de acá. Es una característica que nos está dando. Y si ustedes analizan, nosotros ya teníamos esa corriente I dt, ¿sí? Entonces, miren, vamos acá. Voy a poner esta ecuación en la parte superior. Miren. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que esta I dt que yo ya lo tengo aquí, y acuérdense que está saliendo aquí, las direcciones de la flecha es muy importante, entonces mira, aquí estaba saliendo y por aquí también está saliendo, por eso retroalimentamos. Pero sabemos que esa corriente, si la multiplicamos, en este caso por una constante Km, tenemos el torque o el par motor, Tm, que está representado aquí con una T. Entonces sabemos que si yo multiplico, en este caso, sí, vamos a ponerlo con otro color, vamos a ponerlo con negro, ¿ya? Si esto cojo y multiplico por una constante Km, lo que yo obtengo a la salida, en este caso, es el torque del motor. Aquí quiero aclararles algo.
Acuérdense que en este caso, el torque del motor no es una constante, es algo que va a cambiar en función del tiempo. Entonces, para que se no te va a ponerle aquí. Aquí no lo he puesto, pero hay que entenderlo, cuáles son variables y cuáles son las constantes. Entonces, miren, ahí está Km. Km es la variable, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, siempre estoy buscando las salidas de los datos. Si siempre estoy tratando de ver en el sistema qué es lo que va saliendo. Si ven, acá de la diferencia, la salida era esta. Aquí, la salida de esto de aquí va a ser la corriente. Acá, ¿cuál es la salida? Es el torque del motor. Seguramente más adelante tendremos como salida θ1 y así lo vamos a ir viendo. Ya, sigamos. La siguiente ecuación que nosotros tenemos es esta de aquí, miren. Es una relación de ¿qué? De los engranajes, ¿no? Y entre los pares del torque del motor, tanto de la parte de aquí y acá sería T2, es decir, esta es una relación de transmisión de engranajes, ¿sí? Entonces, normalmente es un término que se utiliza más cuando se hace esas relaciones de transmisión, pero tengamos algo, yo tengo el torque de entrada y tengo un torque de salida. Aquí nos está diciendo que es del reductor, ¿no? Bueno, ahí se puede ver la gráfica, pero aquí hay una relación de transmisión dada por estas ecuaciones. Esta la vamos a dejar hacia el último, porque siempre es buscar, en este caso estas fueron sencillas, siempre hay que buscar las que tienen derivadas que nos van a dar una idea de lo que necesita en el sistema. Entonces miren, aquí tengo otra ecuación, que es esta de aquí, miren, ¿sí? Entonces vamos a ir a este que dice por el equilibrio de salida del motor. Si ustedes se fijan, esto ya es una relación un poco más pronunciada, donde ya tenemos lo que les decía hace un momento, miren. El torque 1, es decir, el torque que se produce aquí. Tenemos las relaciones, ¿sí?, que también se utilizan bastante en máquinas eléctricas. La J, por ejemplo, el momento de inercia que se le conoce, ¿sí? Y la B, la constante de viscosidad en algunas bibliografías, o el coeficiente de fricción viscosa se llama, que se ve en el motor. Entonces esto es igual una ecuación que se ve en máquinas eléctricas, pero de igual manera el ejercicio no está. Vuelvo y repito, esta la vamos a dejar para el último. Ya. Vamos a hacer esto, ¿ya? Digamos, entonces, la nueva ecuación que nosotros tenemos, y lo voy aquí para hacer para que se entienda como primera instancia, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Es eso, ¿sí? ¿Dónde se está este fenómeno? Si usted se fija en relación a todo esto de aquí, ¿sí ven? La constante viscosa, la inercia que les decía hace un momento, en este caso la posición angular, aunque aquí estamos viendo la derivada, y esta primera derivada ustedes saben que es la velocidad angular, y esta segunda la aceleración angular, ¿sí? Y está relacionando el torque del motor. Ya. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Cuál va a salir la salida en este caso? Es la más alta derivada, entonces vamos a considerarlo eso como tal, ¿sí? Bajo esa consideración si nosotros vamos acá, en la parte de acá, permítanme hacerlo. Bueno, esto ya sabemos qué es lo que hicimos, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar, a ver, hagámoslo aquí, ya, que fue la despejada, ¿no? Entonces vamos colocando la otra, ¿ya? Voy a ir haciendo las operaciones quizás en la parte de abajo, de hecho lo voy a hacer acá, miren, ya, yo tengo esta expresión. Lo que acabo de decirles es que yo necesito despejar la más alta derivada, ¿sí? Bajo esa característica sabemos que nos va a quedar, ¿no es cierto?, haciendo el despeje ya directamente, ya. Ustedes son expertos en esto, es que no habría ningún inconveniente. Entonces sabemos que yo quiero esto, entonces me quedaría el torque del motor en función del tiempo, ¿sí?, menos la constante, en este caso de viscosidad, por θ1, que viene a ser ¿qué? También puedo poner la función del tiempo, quizás el autor se le olvidó, pero es en función del tiempo, ¿sí?, que viene a ser la velocidad angular, menos también el torque, en este caso de 1 en función del tiempo, ¿sí? Entonces lo que he hecho es pasar al otro lado, pero como debe quedar solo, esto pasaría a dividir, me quedaría 1 sobre J1, que multiplica a todo esto. Y esto es lo que yo voy a proceder a graficar en el otro lado, ¿sí? Para recordarles, vamos a poner acá esta nota, ¿sí?, para que se entienda lo que estoy haciendo. Miren, esto es lo que yo voy a graficar, ya. Entonces miren, casualmente yo ya tengo el torque del motor que se ve aquí. Entonces esta operación está entrando a una suma, ¿no es cierto? Entonces voy a hacerlo con otro color.
Vamos a hacerlo con este de aquí. Ya, yo sé que esto de aquí va a ingresar, en este caso, ¿a dónde? ¿Sí ven? A una suma. Entonces esto es positiva. Siempre se ve el signo que está acá es positivo. Pero viene de algún otro lado, viene ¿qué? El teta 1. Sí. No sabemos si de algún lado tiene que venir ese teta 1. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo por aquí. ¿Ya? Entonces sabemos que debe venir el teta 1, ¿no es cierto? Pero multiplicado por una constante que es la viscosidad. Entonces esa sí es la constante B. ¿No es cierto? Entonces de algún otro lado debe venir esto, que es la primera derivada, ¿no es cierto? Teta 1. Ahí está. Viene de algún otro lado. ¿Ya? Miren, ahí está. Sigamos. ¿Qué es lo que debo entender? Entonces esto con el signo menos. Pero también de algún otro lado debe venir ¿qué? Ustedes están viendo aquí como variable el torque 1 en función del tiempo. ¿Sí? Miren, ahí está. Entonces bajo esa característica ya tenemos esa relación. Sigamos. Como ya tengo esto de aquí, estoy casi seguro que lo que vamos a tener como salida, que es todo esto que está entre paréntesis. ¿Por quién tengo que multiplicar para tener la segunda derivada? Tengo que multiplicar, ¿no es cierto? En este caso, 1 sobre J1. Miren, ahí está. Entonces lo que estoy seguro que aquí a la salida lo que yo voy a tener, si esto de aquí sobre 1 J1, permítanme hacerle más corto para que me alcance porque parece que me va a faltar espacio. Entonces, mire, permítanme mover un poquito más acá, ya. Entonces lo que estoy diciéndoles es que esta salida, al final del día, todo esto lo que tiene como resultado es mi segunda derivada de teta 1. Entonces ahora sí, como estamos con integradores puros, sabemos que en parámetros de S la integración es 1 sobre S, yo ya la tengo, mira. Y si yo vuelvo aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi primera derivada. Y si yo a esto le vuelvo a integrar 1 sobre S, sabemos que lo que voy a tener es mi teta 1. Mira. Y utilizando un integrador, acuérdense que tengo la segunda derivada, derivo el integro una vez, tengo una derivada. Vuelvo a integrar y tengo teta 1. Entonces, miren, lo que estamos viendo aquí es que yo ya tengo el teta 1 que estaba hace un momento en esta ecuación. Está aquí, mira. ¿Se ven? ¿Sí? Entonces yo ya tengo esto que necesitaba un momento y ya tengo una expresión hasta ahí. Sigamos, ¿qué expresión más tenemos en el sistema que nos está dando el ejercicio? Sigamos, ya estamos con esto. Recuerden que estamos falta todavía. Miren, acá bueno nos dice la constante K es la constante del resorte, nos está dando una característica, nos dice que teta 2 es la salida de esta relación de transmisión, como se ve ahí, y que teta S en cambio es la salida ya del sistema como tal, la posición final. De hecho el teta S es lo que va a ser medido a través de este sensor. Pero sigamos, recuerden que esta ecuación todavía no la ocupamos, esta es de aquí, miren, todavía no la ocupamos. Sigamos. Bajo eso también tengo aquí otra característica, miren lo que tengo aquí, ¿sí? Dice que T2, ¿sí? Es igual al equilibrio de los torques en la entrada del resorte, dice, mira, que este T2 debería estar aquí, no lo ha puesto el autor, pero debería estar ahí. Es igual a la constante K y a la diferencia de teta 2 menos teta S. Miren, interesante aquí, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos hacer una vez más es poder poner esto, pero nos resulta más fácil esta de aquí, miren, que sería una opción, porque siempre hemos dicho que nosotros trabajamos con las derivadas más altas, ¿sí? Que es muy importante entenderlo desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces podemos hacerlo esto primero, hagámosle esto ya que nos resulta el equilibrio del resorte para ir en orden, porque estamos aquí, estamos T2 y es la diferencia de que en este caso es del torque 2 con este de acá, está haciendo esta relación que existe aquí, ¿sí? Entonces hagamos eso es lo que nos dice el autor. Entonces vamos a colocarlo y vamos a ver. Este ya está directo, ¿no? Es una operación directa. Entonces entendamos eso como tal. A ver, esto ya sabemos de dónde sale y dónde lo pusimos y a cuál representa, ¿ya? Bueno, de pronto para recordarles,
voy a colocarlo en la parte superior de acá, y recuerden que esto representa esto de acá. Pero en este momento tenemos una operación directa, ¿no es cierto? Que es la que voy a colocar en este momento para el desarrollo de cada una de las operaciones. Déjenme hacer la grabación por si acaso. Listo, a ver. Ya, ahí tenemos. Ya, ahí está. Miren, el torque 2 no lo tenemos todavía, ¿no es cierto? Ya. El teta 2 tampoco lo hemos visto desde un momento. Y el teta S menos, ¿sí? O sea, no lo hemos tenido nosotros. Pero lo que sí tenemos claro es que en el ejercicio, de cierta manera, de alguna manera, nosotros sí podemos encontrar el teta. Y si ustedes se fijan, está aquí, miren. Sí. Y acá está el teta S simple. Entonces acá está una segunda derivada. Entonces este equilibrio del resorte nos resultaría colocarlo de mejor manera. Como les digo, lo ideal es trabajar mejor con las derivadas más altas. Voy a ponerlo aquí, ya, para que se entienda lo que voy a hacer. Entonces primero voy a desarrollar este de aquí. Colocamos. Me dice, siempre hemos dicho que la derivada más alta es lo mejor colocar, ¿sí? Que sería una intencionalidad. Eso sería lo más recomendable, ¿sí? Entonces, bajo esa característica, lo que debemos entender es lo siguiente. Si yo despejo aquí, me quedaría que la segunda derivada de teta S en función del tiempo nos va a quedar igual en este caso a ¿qué? Acá sobre J2 ¿por quién? Por teta S en el tiempo menos teta S de t. Así mira. Sí, sí. ¿Sí? Sería una opción como tal. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Si yo hiciera esa operación, estamos segurísimos que la operación que yo tendría que hacer en este momento es esta diferencia y multiplicar por el que está constante K, que podría obtener esto de aquí, mira. ¿Sí ven? Hagamos esa diferencia, que es lo que se ve aquí también, es decir, esta constante. Entonces, primero hagamos la diferencia. La diferencia dice es un teta 2, y yo no sé de dónde viene un teta 2, de algún lado debe venir. Entonces sabemos que vamos a hacer una operación de suma. Voy a ponerlo aquí, ¿ya? Entonces yo necesito un teta 2, voy a ponerle así. Aquí está el teta 2, ¿ya? En función del tiempo. ¿Qué signo es? Positivo, ¿sí? Menos dice, un teta de S, tampoco sé de dónde viene, entonces lo voy a poner así, ¿ya? Un teta de S. Vamos colocándole por aquí. Teta de S es una variable que no sé, de algún lado debe venir ese teta S, ahí está. Sigamos. ¿Pero por quién debo multiplicar? Ah, debo multiplicar, mire, ¿por quién? Multiplico por una constante ¿qué? Por una constante K, que sería este, es decir, estoy haciéndole esta operación. Les digo eso porque van a ver lo que pasa lo siguiente. Yo multiplico por la constante K. Si yo hago esa operación, si ustedes son de algún rato visualizan, miren, fíjense acá, es lo mismo que tengo aquí. ¿Se ven? Entonces, ¿qué estamos teniendo? En realidad aquí lo que ha sido es el torque 2 sobre J2 ha sido esto de acá, si se fijan. Entonces lo que les estoy diciendo es que una forma más fácil de ver esto es que todo esto yo lo podía haber reemplazado, si se ve la parte de arriba, ¿por quién? Por el torque 2 en función del tiempo sobre J2. Mira. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Entonces tranquilamente yo estoy viendo el T2 aquí, justamente aquí. Recuerden, hice la diferencia, este es negativo, sí, multiplico por la constante K y lo que yo tengo aquí es el torque en función del tiempo. Mira. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces de cierta manera me reemplaza un diagrama más, porque si no hubiera hecho otro diagrama más. Entonces con eso ya. Y ahora sí sé que si esto yo cojo y lo multiplico por 1 sobre J2, porque aquí se ve, si ven, esa es la T2, multiplico por 1 sobre J2, lo que yo voy a obtener, ¿qué es? El
La segunda derivada ¿de quién? De la posición angular, ¿no es cierto? Es decir, esto de aquí. La segunda derivada, que es la aceleración angular. ¿Estamos? Miren, ahí está. Entonces, ¿qué pasa si a esto yo le integro? Ya hemos hablado en varias ocasiones, entonces yo cojo y le integro esto. 1 sobre S. Bueno, ahí está la fecha, ¿no? Disculpen que sea tan larga la fecha. Ya. Si yo hago eso, lo que yo voy a tener, ustedes saben, lo que obtengo es la primera derivada, ¿no es cierto? Obtengo mi teta S. Y si yo vuelvo a integrar 1 sobre S, estamos seguros que tenemos que teta S. Y miren, es lo que yo necesitaba acá. Obviamente en función del tiempo, ¿no? Entonces era esto de aquí. Miren, ahí está. No se olviden que voy en este sentido, ¿no? Aquí está, salimos un poquito para que quede mejor. Listo. Ya. Si no hubiera esta relación, seguramente hubiera armado otro bloque, ¿no? Ahí quizás me ahorré un bloque. Ya. Este de aquí es J2, de pronto, disculpen el número. Ahí está. Miren. Y he realizado esta expresión de aquí. De cierta manera he realizado esta incluyéndole la de acá. Entonces sigamos. ¿Qué más nos da el ejercicio? Ya, ¿está? Y nada más. Eso es todas las relaciones. Entonces todavía tenemos relaciones que nos permiten. Nos falta esta de acá arriba, ¿sí? Y nos falta esta de aquí. Entonces, ¿por qué es importante esta relación? Y algo que nosotros siempre debemos fijarnos de cierta manera en este tipo de ejercicios. Al final lo que debe predominar es la entrada sobre la salida. Si ustedes fijan, ya tenemos, miren, la entrada que era esta y la salida que les decía al inicio del video. Pero ¿qué es lo que queremos determinar? Hay todavía términos sueltos. Miren, aquí tengo un teta 1, aquí tengo. Entonces la próxima ecuación que les voy a poner, que es la que nos faltaba, bueno, todavía nos falta unas dos más. Sí, lo que debemos tener claro al colocar esta expresión es la que está haciendo la relación de transmisión, es decir, esta parte de aquí lo que representa es la cadena de cómo está acoplado los engranajes, la relación de transmisión que existe entre N1 y N2, y casualmente nos da esto de aquí, miren, nos proponen eso. Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí? Miren, nosotros siempre debemos ver qué es lo que nosotros nos falta, no como salida, sino como entrada. Miren, por ejemplo aquí, esta es una entrada y yo no tengo un teta 2, si se fijan. Alguien me dirá, pero aquí tengo teta 1, sí, pero es una salida, ya es una salida, es una respuesta. Nosotros lo que debemos cubrir son las entradas. Miren, esta es una entrada que no tengo. Ah, y casualmente, miren, aquí estaba teta 1 primera derivada, y ya lo teníamos aquí, miren, entonces también lo pudimos ya de una vez, que ya lo acabo de visualizar, que está aquí, lo llevaríamos acá. Entonces permítanme hacer esto, que viene de aquí, ¿ya? Bueno, pongámosle por otro lado para que se vea un poquito más claro esto. Voy a ponerlo más acá, ¿ya? Sería por aquí. Recuerden que la dirección de las flechas nos indica. Por aquí estaba saliendo, ¿se acuerdan? Entonces eso no hay que olvidar. O sea, aquí sigue saliendo también. Y miren, por eso viene para acá y viene para acá. ¿Ya? Eso nos falta hace un momento. Miren. Entonces, no se olviden, esto ya era una salida. Acá necesitamos cubrir esta entrada. Necesito cubrir esta entrada y esta entrada. Entonces, casualmente, si ustedes se fijan, aquí tengo la relación que me incluye lo que necesito como entrada, ¿no es cierto? Y casualmente, miren, aquí está esta relación. Esto de aquí. Voy a ocupar esta relación. ¿Qué es lo que yo necesito de esa relación? Necesito teta 2 en el tiempo. Si yo necesito teta 2 en el tiempo, ustedes se fijan que va a ser igual a N1 sobre N2 por teta 1. Y miren, yo teta 1 ya lo tengo acá. Entonces, ¿por quién debo multiplicar? Por la relación de los engranajes. Permítanme hacerlo esto con rojo. Vamos a hacerlo con rojo. Entonces, si yo cojo teta 1, ¿no es cierto?, que viene de algún lado, multiplico por la relación de transmisión N1 sobre N2 que nos da los engranajes,
¿sí? ¿No es cierto? Venimos hacia acá. Tengo teta 2, entonces tengo esto por quién, por teta 1 y acá está teta 1, entonces yo puedo hacer eso. Esto de aquí. Ahí está. ¿Sí? Ya, ¿qué más me hacía falta? Miren, el T1, entonces también podemos sacar de aquí mismo el T1. ¿Cómo podemos sacar el T1? Entonces el T1, vamos a despejarle de aquí, torque 1, en función del tiempo, va a ser igual a la relación de transmisión N1 sobre N2, ¿por quién? Por el T2, ¿sí? El torque 2 en función del tiempo. Y miren, el T2 casualmente está aquí, miren, ¿sí ven? Sí, y multiplico por la relación de transmisión N1 sobre N2, ¿sí? Basado en este criterio de aquí. Entonces eso también hay que ser prolijo en saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos. Entonces, una vez más, si yo cojo esta salida de aquí y la multiplica por la relación de transmisión, habré solucionado el problema. Entonces vamos a hacerlo con otro color. A ver, me parece que con negro está bien. Entonces esto de aquí, yo necesito para tener, ¿no es cierto? Este T1 que ustedes ven, tiene que venir primero el torque 2, que podríamos sacarlo de aquí, ¿no es cierto? Multiplicar por quién, mira, multiplicar por la relación N1 sobre N2, ¿sí? Y lo que tengo como salida es mi torque 1, mira. Entonces, ¿qué es lo que vemos hasta ahora? Que casi la mayoría de entradas ya están cubiertas, pero nos falta la de acá, mira, BDS. Y si ustedes se fijan en el ejercicio planteado, ya cubrimos casi todo, cubrimos esto, esto también, nos falta por cubrir esto también, nos falta por cubrir esto, mira. ¿Sí ven? ¿Y qué es lo que nos dice? Miren, vamos con esta expresión primero, miren. Dice que el teta S, que ya lo tenemos, multiplicamos por una constante, lo que nos da es un voltaje de entrada de IS. ¿Dónde se ve esta expresión? Veamos, esta es la del sensor, ¿sí? Veamos dónde está eso, ¿ya? Si nosotros visualizamos este concepto, y voy a ponerlo aquí para que se visualice de mejor manera, miren. ¿Por qué está esta relación? Hay que entender un poquito de electrónica aquí. Primero lo que nos está diciendo, mire, aquí está la constante Ks, y nos está diciendo que el voltaje BIS que está entrando a este amplificador operacional está multiplicando por un teta ds, claro. ¿Por qué? Porque es la posición angular, si el desplazamiento angular que tiene, o la posición, si lo quieren ver, multiplicado por la constante nos da este voltaje. Este es un amplificador no inversor, y nos dice que este amplificador que representa esta parte de aquí de las resistencias multiplicadas por este voltaje de entrada, nos da este voltaje BS. Entonces vamos por esta primera parte. Acuérdense que yo ya tengo teta ds, entonces multiplico por una constante y voy a tener un voltaje BDS, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, permítanme, vamos acá. Ya, miren, acá tengo este BIS, ¿sí o no? Ya, es nuestra respuesta que necesitamos. Pero el sistema en el ejercicio, antes de eso nos está diciendo que si yo multiplico el teta ds por una constante Ks, tengo el BDS. Hagamos eso primero, ¿ya? Entonces, vamos aquí. ¿Dónde puse esta expresión? La puse acá, ¿no? Ya. Voy a copiarle solo la expresión para que se sepa qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí. Disculpen el desorden. Vamos a ponerlo, creo que por acá. Acá lo voy a poner, ya, que se entiende. Entonces yo ya tengo este teta S. Lo que tengo claro es que si yo esta constante que ustedes ven aquí, acuérdense que aquí ya está saliendo la data y aquí está retroalimentándose aquí. Entonces lo que yo puedo hacer es que de aquí, bueno, puedo tomarlo de aquí mismo, ¿no? O si no, tomarlo de acá, voy a tomarlo de acá, ya, para que se entienda bien. Tengo un teta S multiplicado por una constante, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es esta constante? Esa constante es la KDS. Permítanme guardar por si acaso. Entonces, eso teta ds multiplicado por un KDS me da un BIDS. Entonces, esto multiplicado
por una K de S. ¿Sí? A ver, permítame hacerlo de nuevo. Entonces esto multiplicado por una K de S. Esto de aquí multiplicado por una K de S. ¿Qué es lo que me va a dar? Una BI de S. En función de tiempo, obviamente, ¿no? Esa es la variable. Mira. Pero ¿qué es lo que tenemos adicionalmente a eso? Y acá ya lo había puesto, mira. Tenemos ahora que esa BI de S multiplicado, ¿no es cierto? Esa BI de S multiplicado por ¿quién? Por 1 más. ¿De dónde sale esto? Si ustedes recuerdan un poco de electrónica en amplificadores, o cuando se ve amplificadores, para saber a qué es igual el voltaje de salida, es igual a esta fórmula, por decirlo menos, que es una deducción en electrónica, 1 más R1 sobre R2, que es la constante de ganancia del amplificador a través de la resistencia. Es decir, es lo que representa la ganancia de este sistema. Es un amplificador no inversor. ¿Ya? Para que se entienda. Nosotros estamos viendo desde el punto de vista, el ejercicio nos da las, llamémosle ya las ecuaciones establecidas. Entonces sabemos que este BDS multiplicado, entonces pongámosle de color negro que estoy poniéndolo aquí, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 1 más R1 sobre R2, ¿sí? Lo que nos está dando, ¿no es cierto? Es un ¿qué? Un BDS. En función del tiempo, obviamente, ¿no? Y es lo que nosotros necesitamos aquí, si ustedes se fijan, ¿sí? Entonces viene por aquí, voy a ir por acá, y uno por acá, y entro acá. Miren. ¿Qué es lo que he logrado bajo este concepto? Si ustedes se fijan, lo que yo he logrado, ahora sí es obtener mi función de ¿qué? Tener mi sistema, no sería todavía la función de transferencia, ¿no? Porque todo eso habría que reducir. Pero lo que yo sí tengo claro es que ahora sí tengo todo el sistema. Están cubiertas todas las entradas, todas las salidas del sistema. Recordándole siempre poner las direcciones de las flechas. Si ustedes se fijan, yo siempre fui de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, siempre fui analizando el diagrama así parte por parte, de acuerdo a las ecuaciones. En este ejercicio, felizmente, nos han dado toditas las relaciones que necesita el sistema, solamente para que usted se dedique a realizar la graficación con integradores puros. Recuerden, no siempre va a ser factible aquello. Y nos tenemos de un gran conocimiento, por ejemplo, de electrónica, aquí de máquinas eléctricas, de relaciones de transmisión, y seguramente nosotros tengamos que deducir esto. ¿Sí? En muchas de las veces nos apoyaremos en los libros externos donde nos darán este tipo de ecuaciones para hacer el análisis, pero aquí, como les digo, nos dan, entonces ya es una ayuda bastante grande en el desarrollo del ejercicio. Y finalmente lo que hemos obtenido, ustedes están viendo ahí, es el diagrama de bloques con integradores puros. Quizás no está estéticamente lo mejor posible, pero ya tenemos la respuesta que nos han planteado. De cierta manera, permítanme, voy a coger solo el diagrama para que quede claro todo el desarrollo que hemos hecho en el ejercicio. ¿Sí? Creo que ahí está todo. Recuerden que esta también fue una expresión que nosotros la utilizamos, ¿no? Pues voy a ponerle uno en blanco acá para que quede más claro. ¿Sí? Y voy a quitar lo que no pertenece. ¿Qué sería esto de aquí? Mira. Y eso en sí sería nuestro diagrama con integradores puros. Obviamente podríamos mejorarlo, ¿no? Nosotros, si tuviéramos los valores de las variables, podríamos ponerle en MATLAB Simulink, podríamos darle una señal escalón y ver la respuesta. Pero como les dije, el ejercicio es una primera parte y vamos a dejar este primer ensayo está ahí. Lo que he hecho es el ítem A. En las próximas ocasiones hará encontrar la función de transferencia por diagrama de bloques y Mason. Aquí quiero recordarles algo. Recuerden que esta forma de graficar en diagramas de bloques es a través de integradores puros. Más adelante igual les enseñaré cómo todas estas expresiones de aquí, yo también las puedo hacer no con integradores puros, sino con funciones de transferencia en parámetros S. ¿Sí?
Es decir, lo que haremos es cada una de estas expresiones lo pasaremos o le haremos la transformada de Laplace o parámetros, dice que se lo conoce también, y también haré el diagrama de bloques. Ahora, los dos deben tener las mismas respuestas, sí, pero con integradores puros es nuestro primer alcance. De hecho, cuando nosotros reduzcamos este sistema, sí, ordenándolo de menor aquí mediante álgebra de bloques, o también pueden hacerlo con flujogramas con el teorema de Mason, vamos a tener la misma función de transferencia. Pero el ítem A es lo que nos solicitaba eso. Entonces también vean reflejado la entrada y la salida y los otros términos que están entrelazados. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante y con esto termino. Este ejercicio tenía una entrada y de cierta manera tenía una salida que era la oposición. Hay sistemas en los cuales nosotros tenemos, a veces en una entrada tenemos otra entrada que es perturbación y tenemos una salida, es decir, un sistema de cierta manera miso. Múltiples entradas, una salida. Entonces siempre hay que identificar cuántas entradas y cuántas salidas tenemos. En estos primeros ejercicios tenemos una entrada y una salida, entonces eso debe verse reflejado en el diagrama de bloques. No debe quedar ninguna flecha o ninguna entrada sin cubrir. Aquí se ha cubierto todo y felizmente hemos llegado a terminar el ejercicio. Listo, mis estimados estudiantes, muchísimas gracias. En una próxima ocasión realizaremos el ítem B. Pero ustedes ya dominan la parte de reducción por diagrama de bloques, pueden aplicar lo que hemos aprendido en clase y también de cierta manera pueden aplicar también la técnica de reducción por diagrama de bloques. Recuerden siempre colocar todos los signos. Aquí estoy viendo que me ha faltado un signo de este torque. Me imagino que es signo negativo este de aquí. Estoy más seguro que era un signo negativo. Pero bueno, eso está más que claro. Ustedes pueden identificarlo. El torque, sí, era un signo negativo aquí. Miren. ¿Sí? De pronto ahí hay esa corrección. Pero bueno, se queda entendido desde un primer instante. ¿Ya? Listo. Gracias.